Estructura de informe taller de construcción TV3. Grupo 2. Preparado y vaciado del grout. Es un concreto que sirve para los alvéolos, es más líquido, se usa el grout grueso para los bloques de concreto, debido a que los alvéolos son de 13 a 14 centímetros. Para el P14 se usa un grout fino. Según la norma, si el alvéolo es menos de 60 milímetros, es un grout fino, pero en caso contrario, si excede los 60 milímetros, se puede usar un grout grueso. Los materiales son el cemento, la plancha de batir, la arena gruesa, el buggy, el agua, el balde, el alambre, la manguera, la piedra con fitillo y la placa de madera. Preparado y vaciado del grout. Para el vaciado del grout en bloques de concreto se utiliza un grout grueso, ya que el alvéolo es de mayor dimensión, de 12 a 13 centímetros. La dosificación que se utilizará es de 1 en cemento, 2 de piedra y 3 de arena gruesa. El grout es un concreto muy fluido que necesita una mayor cantidad de agua, de 1 y 1/4 de agua. Se necesita un slam de 7 u 8 pulgadas. En un buggy añadimos el cemento, la arena gruesa y la gravilla. Primero se realiza una mezcla en seco y posteriormente se le añade el agua hasta obtener la masa adecuada. Utilizamos una placa de madera ya trabajada para cubrir la ratonera de limpieza. Con ayuda de un alambre número 16 generamos un amarre con el acero para fijar la madera y así contenemos el grout. Con ayuda de un espesor humedecemos el interior del alvéolo. Este proceso se realiza para evitar la absorción del agua de la mezcla de concreto. Luego debemos realizar el vaciado del grout hasta la mitad del alvéolo. Sobramos una altura de aproximadamente 15 centímetros y vaciamos el concreto. La placa de madera cubre y evita que el grout se desperdicie. El chuceado nos sirve para eliminar cualquier cápsula de aire en el interior de la mezcla. El vaciado de concreto en placas. Para el sistema de placas P14 debemos preparar el muro para recibir el concreto. En el muro de placas se usa un grout fino, ya que los alvéolos son de menor tamaño comparado con la medida de los alvéolos de los bloques de concreto. Al realizar el vaciado de concreto de los alvéolos es recomendable hacer un pausado, ya que el impacto de concreto al interior del alvéolo genera un empuje. Esto conlleva a que el relleno pueda salirse y crear una fuga incontrolable. Para el P14 usamos un grout fino. La dosificación es de 1 en cemento, 3 de arena gruesa y 1 y 1/4 de agua. Los materiales a usar son el cemento, la plancha de batir, la arena gruesa, el buggy, el agua, el balde, la bolsa de cemento y la manguera. Vaciado de concreto en placas. Usamos la bolsa de cemento para rellenar las imperfecciones que quedaron entre las placas de P14. La bolsa de cemento la humedecemos en agua. Las bolsas adquieren un comportamiento distinto y no se deshace. Así rellenamos las imperfecciones para evitar la pérdida de concreto y quede contenido dentro del alvéolo. Es un relleno provisional. La dosificación de la mezcla a utilizar en el grout fino es de 1 en 3, 1 de cemento y 3 de arena gruesa. La arena gruesa tiene unos gramos de 0 a 0,6 milímetros en adelante. De agua se usa 1 y 1/4. Luego iniciamos con la mezcla y agregamos el cemento y la arena gruesa, realizamos la mezcla en seco y posteriormente se le añade el agua para activar el proceso químico del cemento. La consistencia es más fluido que una pasta, no tiene componentes de agregado grueso, por lo que es uniforme la mezcla. Debemos humedecer el alvéolo porque la composición del bloque es de sílice y cal, por lo cual debemos humedecerlo y la absorción es mínima, pero de todas formas debemos humedecerlo antes de usarlo. Procedemos a realizar el vaciado del grout. Es recomendable realizar este proceso pausado para que el relleno de imperfecciones no se salga. El chuceo no solamente sirve para evitar las cangrejeras en el alvéolo, sino también para repartir hacia los lados por medio de los canales, así se estructura de manera vertical como horizontal. El chuceo hace que el concreto se introduzca a la columna interna, así como en los laterales. Encofrado de columnas. En el muro de albañilería confinada se realizó un encofrado a las columnas. El encofrado tiene los siguientes componentes. La tabla de 1 pulgada de espesor por 8 pulgadas de ancho con una altura de 2 metros para la cara del encofrado y tapas. También usamos barrotes de refuerzo horizontal. Los materiales a usar son el cemento, la plancha de batir, la harina gruesa, el buggy, el agua, el balde, el alambre, el taladro, la piedra chancada, el tortol, el vibrador de concreto, la comba de goma,
el trompo mezclador, la madera y listones de maderas, el padilejo y la plomada. Encofrado de columnas. Se clava las tablas al muro fijado de la cara del borde del encofrado. Usando el alambre número 8 se atortola los dos barrotes de los dos extremos del encofrado. En ambas caras se repite el mismo procedimiento. Se colocan los barrotes cada 50 centímetros y entre ellos se atortola un alambre número 8. En la parte de la verticalidad de la columna está ya revisado, ya que se aprovecha la verticalidad de los muros ya trabajados y lo utilizan como elementos de apoyo de tal manera que no necesiten unos arriostes. Se procede a humedecer el interior del encofrado para evitar que el ladrillo y el encofrado absorban la humedad del concreto que va a recibir el concreto que se separará. Se añade una capa de lechada de cemento para poder unir el concreto nuevo con el concreto viejo, es decir, nos servirá para aumentar la adherencia. Se considera la siguiente dosificación: 1 en cemento, 2 en piedra chancada, 3 en arena gruesa. Y se tienen los baldes concreteros con esa dosificación. Luego, el buggy nos sirve para trasladar horizontalmente la mezcla y los baldes concreteros nos sirven para desplazar verticalmente el concreto. El buggy debe estar humedecido para que el concreto no se adhiera a él, pero la proporción de agua a utilizar es media lata de agua. Primero se aplica el agua al interior del trompo para dejarlo humedecido y luego los demás componentes. Se hizo la verificación de la composición de concreto. Las características de la mezcla: no es un concreto fluido, es un concreto más espeso y trabajable. Debe realizar unas pruebas para revisar el concreto. Con ayuda de los baldes concreteros desplazamos la mezcla de manera vertical y de esta manera hacemos el vaciado al interior de la columna. Utilizamos un vibrador de concreto para evitar la formación de las cangrejeras. Se pone en el extremo superior y este eleva las burbujas de aire a la superficie. Debemos dejar entre 4 a 5 segundos. Con ayuda de una comba de goma damos unos golpes al encofrado para asegurar que no se formen las cangrejeras. Y con un badilejo enrazamos el borde superior de la columna para asegurarnos que no sobre nada. Se colocan unos listones al contacto con el acero para mantener el recubrimiento en la parte superior. También podemos poner unos separadores para mantener el recubrimiento de la canastilla. Los materiales para los acabados son el cemento, el agua potable y la arena fina, y las herramientas a usar son la batea, la plancha de batir, el frotacho, la esponja y el tecnopor. Acabados para el P14. Primero se hace la preparación de la pasta. El acabado en muro P14 se hace un solaceado que consta en rellenar las irregularidades e imperfecciones que se generan en la superficie. Su dosificación es un cemento con agua en proporciones que generan una especie de pasta. Luego humedecemos la superficie que va a recibir la mezcla. Se aplica una base para marcar la adherencia y se trabaja con una mezcla no tan fluida. Cubrimos las irregularidades o grietas, las engrasamos y creamos una superficie completamente plana. Estabilizamos la mezcla con una mezcla en seco para que ésta no se caiga y así mantenemos la mezcla adherida al muro. Finalmente, con el frotacho enrazamos la superficie. Después de haber usado el frotacho, usamos el tecnopor para aumentar la irregularidad de la superficie. Si se requiere tener una mayor regularidad, usamos una esponja humedecida. De esta manera ya listo para recibir el sellador y pintura final. El terrajeo tiene un espesor de 1 centímetro aproximado. El espesor depende a cómo ha sido trabajado el muro. Lo primero que debemos hacer es humedecer la superficie para evitar la absorción de la humedad de la mezcla y luego se aplica una capa de una lechada de cemento. Usamos la mezcla en seco en proporción de cemento 1 en 5 con arena fina. Colocamos en la parte inferior del muro una madera para que lo restante del concreto que caiga sobre la tabla se pueda recuperar después y volvamos a utilizarlo. Así no desperdiciamos la mezcla. Con trazos de cerámica colocamos en 4 puntos que nos servirán para formar 2 cintas y así tener una línea de referencia con relleno del muro. Con ayuda de una regla de aluminio verificamos el espesor del concreto, con la plomada verificamos la verticalidad. Aplicamos una capa de cemento con agua, conocida como la lechada de cemento, para aumentar la adherencia a la mezcla del terrajeo sobre la superficie del ladrillo. Realizamos el pañiteo, que consta en agregar la mezcla del concreto al muro, formando 2 cintas que posteriormente debemos engrasar. Añadimos una mezcla en seco para garantizar que las cintas no se caigan.
y con el bradilejo se rellenan los huecos.